Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La parlamentaria del Partido Comunista, Carol Cariola, resultó electa como presidenta de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados. Cariola competía con Joana Pérez, de Demócratas, quien representaba a la oposición. Cabe señalar que las candidatas necesitaban 78 votos para obtener la mayoría absoluta y ser electa. También hay que narrar, hay que decir que es primera vez que el Partido Comunista llega a la presidencia de la Cámara de Diputados, hecho histórico. Por otra parte, la primera vicepresidencia será ocupada en este caso por el diputado Gaspar Rivas, del PDG, del Partido de la Gente, que era una bancada bastante grande que queda en 2 diputados a estas alturas, él y una diputada. Y la segunda vicepresidencia en manos o representada por el legislador de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. ¿Qué lecturas hay que hacer de esto? Porque a último minuto, hasta último minuto, no se sabía cómo iban a terminar el resultado de esta elección. Hubo 3 diputados que se esperaba que votaran con la oposición y que no llegaron a votar. Pamela Giles no votó, se abstuvo de votar. En fin, la estabilidad de esta mesa de la Cámara, algunos dicen, bueno, ¿hasta cuándo va a durar? Porque es muy heterogénea la mesa como quedó. Es parte de lo que vamos a conversar esta noche aquí en Vía Pública. Vamos a la mesa. Don Eric Aedo, diputado demócrata cristiano. Muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Eric? Muy bien, muchas gracias, Matías, por esta posibilidad de conversar contigo desde Valparaíso hoy día. Bueno, como siempre, muchas gracias, pues. Eric Aedo, es compleja entender lo variopinta que resultó la mesa, ¿no? Una diputada comunista, un diputado del PDG que viene de Renovación Nacional y un demócrata cristiano que no es oficialista, sino que tampoco es oposición, pero en fin, ¿cómo se define esta amalgama? ¿Cómo se puede amalgamar una mesa de estas características? Matías, para contestarte de manera muy directa y muy transparente a la gente, nosotros teníamos un compromiso que habíamos suscrito el año pasado cuando asumió Ricardo Cifuentes la presidencia de la Cámara de Diputados, sí, en que en este periodo iba a asumir la presidencia alguien del Partido Comunista, quien determinase el PC en ese minuto, alguien de Demócratas, en esa mesa, y alguien de la Democracia Cristiana. Y finalmente, hace pocas semanas atrás, ¿no es cierto?, cuando fuimos notificados por Demócratas que ellos se salían de este acuerdo, que habían suscrito de manera escrita, no era solo un acuerdo de palabras, sino que hubo un acuerdo escrito, casi como un contrato. Obviamente enfrentamos una situación distinta y lo que se ofreció entonces al Partido de la Gente fue que se incorporasen ellos en ese espacio que quedaba para Demócratas. También, para serte muy franco, Matías, hasta el día lunes de la semana pasada, hasta el día lunes al mediodía, estaba casi escrito en piedra que la oposición iba a ganar la presidencia de la Cámara. Nosotros estábamos muy abajo en los votos, aproximadamente entre 8 o 10 votos abajo, pero obviamente que a partir de una conversación, entre otras cosas que pasaron, pero que sostuve con el ministro Elizalde el día lunes en La Moneda, obviamente que nos pusimos a trabajar firmemente para 2 cosas. Primero, para mantener la presidencia de la Cámara de Diputados en este pacto inicial entre el oficialismo y sectores independientes del gobierno, como la propia Democracia Cristiana y en este caso el PDG, y obviamente también, si llegábamos a perder, que no fuese una pérdida por 8 o 10 votos como era hasta el lunes pasado, porque eso iba a significar reconfigurar las comisiones y eso sí que era muy complejo. Eso hubiese generado acá en el Parlamento un ambiente muy, muy complejo. Diputado Aedo, ¿cómo se da vuelta a 8 diputados y diputadas en una semana? ¿A dónde se dirigieron? ¿Cuál era su objetivo? A ver, lo que hicimos fue primero iniciar una ronda de conversación desde el propio Parlamento, desde la Cámara, y ahí jugamos un rol bien importante los jefes de bancada, y eso me incluye, y también
el ministro Elizalde, yo en esto lo quiero decir, así como yo fui crítico con Elizalde el lunes recién pasado, también tengo que reconocer que Elizalde se aplicó, se dedicó a hacer las conversaciones y las coordinaciones desde esa área estratégica que es la SECPRES. ¿Y a dónde fueron a buscar los votos? Cuando y fuimos a establecieron buscar su los votos estrategia. muy directamente en personas que eran independientes, que no son parte del conglomerado de gobierno, efectivamente en el 1 a 1, con la diputada Arce, por ejemplo, con Bianchi, que tenían sus dudas. Díganme una cosa, con esto ¿sí? es lo que en política se le ha llamado para lado y lado, el pirquineo, y de buscar votito a votito, qué sé yo, no son grandes bloques, porque ha de saber la gente que de los 155 diputados hay aproximadamente, no sé si ha crecido, había 21 partidos y 4 en formación y había 35 diputados, entre diputados y diputadas, independientes, es decir, que tienen su kiosquito propio, digamos, que no obedecen a un grupo. Entonces es de una dificultad y de una inestabilidad esto, que es parte del problema de la política, no sé si usted comparte eso. Así es. ¿Fueron entonces ustedes a estos votos, a estos, como yo llamado, estos kiosquitos chicos, donde cada persona no le obedece a nadie, no habla con ninguna bancada porque él es su propia bancada? Así fue, ¿a ellos entendieron ustedes? O sea, ahí había que ir porque obviamente cuando partimos de esta elección el lunes pasado, digamos, cuando esto se pone en marcha, 10 votos abajo, sí, la derecha había hecho lo mismo y lo había hecho bien, digamos. ¿Te fijas? O sea, había ido a cambio buscar de qué, Eric? Esos votos. ¿A cambio de qué? Va hoy donde el diputado A, la diputada B o el C, decirle usted solo sí, su voto vale tanto. Aquí entra, porque la mitología es que a cambio de un puente en su comuna o en su distrito, a cambio de un cargo en tal parte, a cargo de ponerle un seremi de no sé dónde. ¿Así opera? ¿Es verdad? Yo creo que así operó antes. Yo quiero ser muy franco contigo en esto. No operó así esta vez. Aquí no se regaló una ambulancia, no se pasó un proyecto habitacional, ni un puente. No. La conversación fue distinta. ¿En qué consistió la conversación? Primero, en ordenar las fuerzas del oficialismo y quien habíamos suscrito el acuerdo. Eso era una base importante y obviamente teníamos que buscar los votos que nos faltaban. Entonces, por ejemplo, ¿qué temas conversamos? Conversamos, por ejemplo, la incorporación, el rol que podían tener algunos diputados en comisiones importantes de la propia Cámara de Diputados, como en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, como en la Comisión de Educación. Ese fue el tipo de conversaciones que se entregaron. Y también, para ser muy franco contigo, Matías, porque creo que hay que hacerlo también con la ciudadanía, también tú te das cuenta que muchos parlamentarios que fueron elegidos, por ejemplo, por un conglomerado político y que hoy día están en una situación de independencia, comienzan a buscar también cuál es el espacio político, por ejemplo, que tienen para ir a la reelección como parlamentarios. Y eso también fue parte importante de esta conversación. O sea, que hay gente que fue elegida por un partido. Ya, cuénteme. O sea, aquí parte de la negociación fue que a esos parlamentarios que dieron vuelta le ofrecieron eventualmente un cupo en la próxima elección. O sea, que pudiesen tener en el marco de un partido que no es del oficialismo, que pudiese ser de la democracia cristiana u otro partido, por ejemplo, que tuviesen un espacio de proyección política. Hay partidos que se desarmaron completamente. O sea, imagínate tú que el partido de la gente que partió con 6 diputados, hoy día quedan solo 2. Sí. Muchos de ellos hoy día están en una situación de independencia política y dado la configuración hacia adelante de cómo se van a elegir los parlamentarios, tienes que ir en un espacio político un poquito más consolidado. Se entiende. Alguien que anda solo y que cuando venga la próxima elección va a andar como Toribio en náufrago, usted le dicen: aquí va a tener a qué asirse, venga para acá, nosotros lo vamos a acoger en una lista eventualmente. Si es así, es sobrevivencia laboral. No, yo no diría que no lo pondría en esos términos, Matías. Obviamente que tú tienes que hacer lo que eres el periodista y tienes que provocar ahí la pregunta. No es sobrevivencia laboral, es también el espacio político que tú comienzas a ocupar, porque creo que nos hemos movido de ciclo. Pasamos de un ciclo hace pocos años atrás, estamos hablando de 3 años atrás, en que ser independiente era la panacea del país, pero hoy día lo que se ha venido configurando, que a partir de esa independencia está en la fragmentación política, que las cosas tienden también a agruparse en espacios políticos más amplios, más consolidados, de partidos no tradicionales, pero de espacios políticos más consolidados. Y eso es lo que ha venido quedando en evidencia en este tiempo. Entonces, obviamente que eso es un aliciente para quienes hoy día, por ejemplo, votaron a favor de esta mesa o de otra. Porque aquí se dieron cosas bien para los dos lados. O sea,
Hay diputados del PDG que votaron en esta mesa y que son parte hoy día, ¿no es cierto?, como Gaspar Rivas, vicepresidente, así como Karen Medina votó por Giovanna Pérez, ¿te fijas? Esas divisiones se les presentan a ellos y yo creo que ahí toman decisiones también de acuerdo a las realidades electorales que ellos tienen en sus propios territorios. El PDG es un caso de estudio interesante. Partió como una tromba en un momento, se fue desinflando, después llegaron a 7 en la convención, ¿no es cierto? Después llegaron a 7 diputados, creo que son 7, usted dijo 6, yo había leído 7, pero entre 6 y 7. Sí, 6, 7, sí. 6, 7, y hoy día quedan 2, justamente, Karen Medina y Gaspar Rivas. Y uno votó por una mesa, el otro votó por otra mesa. Lo primero, Gaspar Rivas viene de Renovación Nacional. ¿Qué estabilidad le da a esta mesa con la conformación del Partido Comunista y un ex-RN, un hombre que se ha declarado el sheriff, que, en fin, que tiene una característica bien particular, ¿no es cierto?, todo lo que hemos visto y seguido. Ustedes, Muerte Cristiano, están ahí siempre en la bisagra, históricamente, o sea, no llama tanto la atención. Cumpliendo el rol. Bueno, sí, pues, un rol importante en el centro, en fin, centro-izquierda, otros en la centro-derecha, pero están en el centro. Pero, ¿cómo va a dar estabilidad esa junta Gaspar Rivas, Carol Cariola, por ejemplo? Bueno, yo creo que la estabilidad efectivamente la va a dar la presencia, esto es bien dicho, bien en primera persona, ¿no es cierto? Muy de cerca la recomendación me diría antes, pero justamente creo que ese es mi rol de haber entrado a la mesa de la Cámara. Yo soy el jefe de bancada hasta este lunes, porque vamos a tener un nuevo jefe de bancada de la Democracia Cristiana, que es Tito Barría, por razones obvias, pero eso creo que le da estabilidad. Yo creo que en estos 2 años que he tenido de gestión he sido capaz de ir generando encuentros, no solo con la izquierda, también con la derecha, por ejemplo, en los temas de seguridad, en lo que fue enfrentar la violencia en la macrozona sur, lo que hemos abordado, por ejemplo, en el pacto fiscal, en la ley de ISAPRES o la ley de salud, ¿no es cierto?, la ley corta. O sea, yo creo que he dado muestras de esa capacidad de generar diálogos con mundos políticos distintos. Y entiendo que mi rol en esta mesa es ese. Ahora, yo también rescato lo que ha hecho Gaspar Rivas. Efectivamente, hoy día está en el PDG, viene desde Renovación Nacional, y también creo que hay gente entonces que no mira la política bajo la política estanca del pasado. Es decir, el Partido Comunista es un partido que tiene 100 años de existencia en Chile, Matías. Entonces pensar que es antidemocrático porque a alguien se le ocurrió definirlo así y ha estado apoyando los proyectos. De hecho, esto lo conversaba con unos camaradas, si tú me permites decir esto. Camaradas que, por ejemplo, me ayudaron desde el punto de vista técnico en la discusión del pacto fiscal que, por ejemplo, en el secreto bancario, buena parte de la derecha y de demócratas que se abstuvo no permitieron avanzar en eso, pero el Partido Comunista apoyó todos los temas, por ejemplo, de alzamiento de secreto bancario. Entonces, ¿dónde están los buenos? ¿Dónde están los malos? ¿Qué es el progresista? ¿Qué es el conservador? De buenos y malos, de zanjar entre los buenos y malos de nos libre, o quien sea que nos libre, porque creo que el primero que se quiera erguir como el divisor del bueno y el malo va a ser el primero que va a caer en el lado peor. Por eso yo lo planteo, perdón, Matías, porque aquí no se trata de bueno y malo, se trata de avanzar en una agenda social que requiere desarrollo económico, que requiere enfrentar los temas de crimen organizado, y en ese sentido esta mesa tiene que apostar a eso, a enfrentar el crimen organizado, a enfrentar también al desarrollo económico que ha sido esquivo para el país en los últimos años. Sí. Ahora, usted dice, ya no está la política estanca como antes, es una forma de decirlo, pero el otro extremo es que, como se dice en el Perú, aquí se usa poco porque es muy duro el término, se llaman los parlamentarios o los diputados tránsfugas, que pasan de un lado para otro, de una elección a otra, según los compromisos que hagan o las ofertas que le hagan. Aquí hay ¿cómo se dirá? ¿Hay transfugismo? No. Transfugismo, no sé si no creo que se diga así, pero ¿hay en Chile? Mira, puede que alguien lo tenga. Oiga, para los dos lados, contigo en esto. No, pero por eso, Matías, yo quiero contestar muy directamente, porque creo que tú acabas de poner un tema que es bien de fondo. Para mí lo más importante que se jugaba hoy día, Matías, era cuál era el valor de la palabra y de los acuerdos escritos que toman los partidos políticos. ¿Y por qué lo digo? Porque cualquier chileno que nos está escuchando esta noche, si firmó un contrato, por ejemplo, de un crédito hipotecario, ese contrato que firmó lo obliga. Es más, si incluso llega a perder su trabajo y no puede pagar el crédito hipotecario, ese papel que firmó
puede significar incluso que rematen su vivienda. Entonces, ¿cómo la política, y por eso quiero dar ese ejemplo, cómo la política y los partidos políticos van a firmar contratos que los obligan a compromisos que los obligan frente a otros y de la noche a la mañana dicen que sus papeles valen nada, No, que sí, cambiaron sí. no sé qué circunstancias? Sí. Entonces, yo por eso lo quiero decir. Eso Hoy día, respecto a la democracia cristiana, que firmó y no, cumplió, y creo que nadie lo ha puesto en duda eso. No, es que lo que te quiero decir es que yo creo que eso se jugaba hoy día, era mostrar que uno no puede ir por la vía como un tránsfuga político. O sea, lo que uno acuerda, lo que uno se compromete, hay que cumplirlo. Yo por eso me jugué con esto entero, para que este resultado de hoy se diese, porque era lo que teníamos concordado hace más de un año. ¿Usted siente que Joana Pérez, por ejemplo, representaba justamente la política tránsfuga hoy día? ¿A ella y a su grupo en Demócratas son los que no cumplieron este acuerdo? Joana es una amiga, hicimos política muchos años juntos al interior de la democracia cristiana, compartimos dentro de la democracia cristiana el mismo espíritu, de hecho nos sentamos juntos en la Cámara de Diputados. Yo hablé con ella antes de generar la votación. Ella hubiese sido también una gran presidenta de la Cámara de Diputados porque tiene tremendas capacidades, y lo estoy diciendo muy en serio esto, pero no concuerdo yo con lo que ellos hicieron. Ellos firmaron un acuerdo, deshicieron ese acuerdo porque finalmente tomaron una decisión política que yo no comparto, que es hacer un acuerdo electoral con la derecha. Y ese acuerdo electoral lo pusieron sobre los compromisos que habían asumido, como también lo hicieron en el mes de enero, cuando la indicación que firmaron junto a nosotros para que en la reforma previsional un 3% se fuese a las cuentas individuales y un 3% a la solidaridad, también finalmente votaron en contra de su propia indicación. Entonces yo creo que lo importante hoy día es poner en valor tus compromisos políticos. Para mí eso era lo esencial. ¿Cuánto marca la presidencia de una Cámara? Porque hoy día los titulares en todas partes es este hito histórico, porque es un dato de la causa, ¿no es cierto?, que el Partido Comunista nunca había estado dirigiendo la mesa. Pero para el público que tiene buena voluntad de tratar de entender más de que una carga ideológica o sesgo a favor o en contra, ¿qué significa usted que está en la Cámara de Diputados que sea el Partido Comunista o el día de mañana el Partido Republicano? ¿Qué tono le pueden dar? ¿Cuánto tinte de uno u otro que dirija la Cámara puede haber? Es bien interesante porque al final el tinte se lo da la composición de esa mesa. Entonces, cuando hay una presidenta del Partido Comunista, alguien del PDG que viene de la Renovación Nacional y un demócrata cristiano, lo que estamos buscando es una amplitud en que desarrollo económico y justicia social puedan convivir en la mirada de los proyectos que vamos a discutir en la Cámara de Diputados. Yeah. Yo te voy a decir algo que es un dato histórico, Matías. O sea, piensa tú que Aldo Moro, en la Italia de los años 80 sí, y finales de los 70, principios de los 80... Asesinado por la Brigada Roja. Yo espero que no me pase eso, porque en este caso soy yo el DC, digamos. Lo que hemos buscado, no, lo estoy diciendo de manera exagerada, lo que yo he buscado, Matías, es una confluencia entre una vertiente de izquierda y demócrata cristiana y un partido de centro como el PDG, o que viene de una procedencia de la derecha, para poner en el centro justicia social, desarrollo económico y seguridad. Creo que esos tres elementos son posibles de llevar adelante a partir de una mesa con esta composición. Por último, diputado Eric Gaedo de la Democracia Cristiana, ¿cuánto puede afectar el que en la presidencia de la Cámara haya una militante del Partido Comunista, como la diputada Carol Cariola, si es que, por ejemplo, algún parlamentario quiere poner un proyecto o votar un proyecto de acuerdo para criticar la dictadura de Maduro? Y sabemos que el Partido Comunista no es crítico a diferencia del gobierno, no es crítico al régimen de Maduro. ¿Tiene algún efecto, por ejemplo, que la diputada eventualmente se diga no, fíjese, yo me opongo y soy la presidenta de la Cámara, no se va a votar este proyecto de acuerdo? Puso un ejemplo que tampoco es tan raro. ¿Puede darse algo así o no? No se puede dar, porque esos tipos de decisiones los toma la mesa, no solo la presidenta ante sí misma. Entonces, ese tipo de acuerdos tienen su manera, ¿no es cierto?, comillas, administrativa, de ser procesados por la mesa de la Cámara, y en esa mesa de la Cámara somos tres y obviamente cada uno puede votar si es que no tenemos un acuerdo.
¿te fijas? Entonces, en esa perspectiva, si tú me preguntas a mí o a Gaspar Rivas, yo creo que no tenemos ni un problema en votar un proyecto de resolución de ese tipo. Entonces, si no tenemos acuerdo en la mesa, vamos a votar los 3 miembros de la mesa, y entre Gaspar Rivas y yo creo que no tenemos ni un problema en condenar la dictadura de Maduro. Eric Aedo, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, diputado de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, Matías. Buenas noches. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones. Todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Bueno, hoy se produjo un hecho histórico en la corte en Manhattan, aquí en esta cámara, no hay problema. En una corte en Manhattan se sentó Donald Trump a enfrentar un nuevo juicio. Tiene 34 cargos y tiene que ver justamente con la denuncia de la actriz porno Stormy Daniels, quien dijo que en su momento, bueno, ella recibió dinero durante la campaña para que guardara silencio y no lo involucrara porque había tenido encuentros con Donald Trump. Y ahí está el juicio, hoy día partió, debe durar, me parece que son unas 2 semanas el juicio. Ya está una lista de testigos muy importante, que hay algunos ex colaboradores de Trump. Pero tiene la característica no solo de ser el primer presidente de los Estados Unidos en sentarse en un banquillo de los acusados, sino también el candidato presidencial o el potencial candidato presidencial del Partido Republicano, quien para muchos es el gran favorito. Entonces es particularmente difícil este juicio y para eso vamos a tomar contacto con Patricio Zamorano, que es analista internacional en Washington, D.C., director de la consultora Infoaméricas.info. Patricio, buenas noches. Como siempre, gracias por recibirnos. Buenas noches, ¿cómo estás, Matías? Un placer. Igualmente, pues. Bueno, partamos por narrar los hechos históricos, por dar el contexto en el cual parte este juicio y luego saber cuáles son los alcances que puede tener, tanto judiciales como políticos. Así es, hay que recordar que, bueno, como tú decías, es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos enfrenta cargos criminales. Hay que recordar, para que la gente no se confunda, han habido otros juicios. Acuérdate que también fue multado por más de $400 millones por haber inflado el valor de sus empresas, pero ese es un caso civil. En este caso es un caso criminal y es uno de 4. No es el único, no es el primero, no es el último. Pero caso criminal, juicio criminal sí, ¿no? Exactamente, es el primero criminal, pero de 4. Hay 3 más que se le vienen encima pronto y él está peleando día a día para que esos juicios se atrasen. Se ha considerado que este juicio, que no es el más duro desde el punto de vista criminal, es el único que quizás pueda hacerse este año. Quedan los otros 3 y van a quedar en duda si él sale elegido presidente, qué va a pasar con esos otros 3 casos criminales. Así que es un tema importante, ha sido notición en los Estados Unidos. Nunca había pasado en la historia que un expresidente esté en una corte enfrentando como acusado un caso criminal, ¿no? Ahora, tú dices, él está tratando que los otros 3 juicios se alarguen o más bien que se vayan posponiendo para más adelante, pero mientras más se alargan, más se posponen, más cerca pueden caer de la elección. Esto, según tu análisis, según los datos que tú tienes, ¿este tipo de cosas para Trump son favorables o son contrarios para sus aspiraciones presidenciales? La verdad que ha pasado algo esta semana, Matías, que no había pasado antes. Y un poco para matizar este análisis, porque no había pasado que Donald Trump se viera afectado en su tema de la carrera presidencial por estos crímenes y por estos casos judiciales. Hasta ahora le ha sido bastante beneficioso cada vez que ha enfrentado un caso judicial, especialmente los anteriores civiles. Tuvo muchas más donaciones, ha marcado récords en cuanto a juntar dinero por la reacción de los grupos conservadores, haciéndole caso a la mentira que estos son persecuciones políticas contra él, etcétera. Pero esta semana por primera vez se ha visto un efecto en las encuestas. Y hay una especialmente de Reuters
demuestra cómo el voto independiente, 2/3 de los votantes en general, están enfrentando ya con una sensibilidad de gravedad de lo que está pasando con Donald Trump y que le afectaría en el tema del voto. Y ahora estamos viendo incluso una cuarta parte de los votos republicanos considera que especialmente este caso criminal, en el caso de que él sea declarado culpable, podía influenciar en su voluntad de voto. Entonces, estamos viendo un cambio que ha pasado demasiado temprano aún. Se acaban de liberar estas encuestas, pero ya se marca una pequeña tendencia y Biden, la buena noticia para él es que por primera vez desde hace bastantes meses está por sobre Donald Trump en ciertas encuestas, aún en un empate técnico, pero ya no está en la misma situación de hace un mes. Así que te puedo decir que la cosa ha cambiado, está afectando un poquito todos estos crímenes, ¿no? Recordemos que el 5 de noviembre de este año es la elección presidencial en los Estados Unidos y asume, si no me equivoco, el 20 de enero el próximo presidente. Las primarias están bastante avanzadas en el caso de los republicanos, pero tampoco son terminantes porque no mandatan necesariamente la Junta quien haya ganado las primarias que sea el candidato. Si es que queda alguna grande judicialmente, lo condenan. El Partido Republicano en su junta a fin de año no necesariamente, aunque haya ganado las primarias, Trump va a ser el candidato, ¿o sí? No, hay una gran posibilidad, sí, casi certera, de que él va a ser el candidato, pero el tema principal aquí, Matías, son los escenarios judiciales que se abren, porque la Constitución de los Estados Unidos, que es un tema rarísimo, que nunca se ha legislado constitucionalmente porque nunca se pensó que iba a pasar, no dice nada sobre la posibilidad de que un presidente o sea condenado, o esté enfrentando cárcel, o sea arrestado, o cualquier tipo de consecuencia judicial, no tiene nada que ver con su ejercicio presidencial. Entonces, vamos a caer en una crisis institucional enorme, Matías, si pasa que Donald Trump es elegido presidente o es candidato en ejercicio y, por ejemplo, es arrestado o tiene una condena a firme. Ese es un tema que no se ha establecido judicialmente y que sin duda va a caer finalmente a la Corte Suprema, que como tú sabes, es una Corte Suprema que en su mayoría fue nombrada por Donald Trump. 6-3. Sí, 6-3 favorable a los conservadores, a los republicanos. Así es. Así que ahí se va a armar un tema institucional, una crisis institucional que no tiene precedente en la historia de los Estados Unidos. En teoría, él podría incluso desde la cárcel, en teoría, sin enfrentar a cárcel, no hay nada en la Constitución que diga que él no pueda ejercer como presidente, que es una desfachatez enorme desde el punto de vista institucional. Y podría incluso indultarse como presidente, ¿o no? Así es, y ese es otro tema que todavía no se ha definido. Hay mucha especulación desde los abogados constitucionalistas sobre la posibilidad de que se autoperdone, que también sería una crisis institucional, valórica, moral enorme, ¿no? Ahora, pero en teoría puede ser. Tú dices, Patricio Zamorano, que hay certeza que va a ser Trump el candidato porque a los otros les sacó la mugre, la verdad, que en las primarias que fueron dándose, ¿no es cierto? Pese a que no están todas terminadas. Claro, pero así como es primera vez que se siente un presidente en un tribunal, en un cargo criminal, eventualmente también puede haber temas inéditos. No sé si en la historia alguna vez la Junta Republicana o Demócrata no nomine a quien haya ganado las primarias. No sé, y eso me lo dices tú. Y eso te lo pregunto en función de que lo más probable es que Trump va a ganar las primarias y el conjunto de las primarias, pero en una de esas puede producirse el caso inédito de que si hay un gran escándalo judicial, nombren a otro o a otra. La verdad es que el Partido Republicano ha sido tan afectado, tan controlado, tan manipulado por Donald Trump, que no existe ninguna otra posibilidad que otro candidato. En un Trump fuerte como el que tenemos ahora, con todos los juicios criminales, civiles, con las multas, no hay una posibilidad en este momento que pueda enfrentar a Donald Trump. No la hay. Pero, insisto, lo que está pasando con las encuestas es un tema interesante. Hemos visto a un Donald Trump hoy día ahí en Nueva York, en Manhattan, una cultura que es muy cuidadosa de todos los temas financieros, es una de las capitales financieras mundiales en que se está tomando este juicio de una manera seria y hemos visto a un Donald Trump bastante descontrolado, enojado, haciendo declaraciones contra el juez, acusando a los funcionarios de persecución política, en una situación que se ve claramente incómodo porque
todos los recursos que ha intentado la defensa en estos últimos meses no han funcionado casi ninguno y todos los juicios siguen avanzando sin ninguna excepción. Entonces, te digo que la situación podría cambiar de ahora en adelante. Insisto, este es un caso de otros tres, perdón, son 4 en total criminales, así que vamos a ver cómo va, pero te puedo decir que ya no está el mismo escenario que teníamos hace un mes atrás. El tema es ir viendo las encuestas, cómo le va a afectar eso a Donald Trump, ¿no? Ese es el escenario político, Patricio Zamorano. Entremos al juicio propiamente. ¿Cuál es el escenario que enfrenta Donald Trump? ¿Qué es lo que se especula? ¿Cuáles son los antecedentes que están sobre la mesa de que resulte condenado o absuelto de la acusación que hay en su contra? O sea, son 34 cargos. Así es, toma de 30 cargos. Estamos en un proceso de definir el jurado. Es un tema importantísimo. Hoy día se analizaron a más de 100 personas, por lo que se informó. Ninguno fue seleccionado porque lo difícil es encontrar a gente que no esté en conocimiento de Donald Trump, que no esté en conocimiento de los crímenes que han estado en la palestra política desde el año 2016. Hay que recordar que la denuncia por estos pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels viene de 2016, cuando ¿Y por qué? Para que la gente entienda por qué esto es ilegal. Porque se le dieron $130,000 para silenciarla y que no revelara esta relación extramarital que se iba a convertir en un escándalo electoral. Entonces se gastó dinero sin declararlo como un gasto electoral y en ese sentido se cayó en fraude financiero, en fraude electoral, en falsificación de documentos. Se le pagó al abogado Michael Cohen para que él pagara a su vez a esta actriz y se le devolvió el dinero a este abogado de una manera fraudulenta. Entonces, todos esos casos son casos graves. Entonces, el tema del jurado va a ser fundamental y como ustedes saben, como se ve en las películas, en la cultura en general y en el tema real, un jurado puede ser fácilmente manipulado emocionalmente. Entonces, el jurado, si no es un juez el que está dando la condena final, puede pasar cualquier cosa. Entonces, es la obligación de la defensa y de los fiscales convencer a este jurado de sus propias posiciones. Y en este caso, lo que están intentando probar desde el punto de vista de la defensa es que Donald Trump estaba actuando pagándole a esta actriz porno simplemente para proteger su honor, para proteger su familia, y lo que es fácilmente atacable en todo caso porque hay pruebas concretas y el ex abogado de Donald Trump ya reveló todo, va a ser un testigo en este juicio en el sentido de que se le pagó ilegalmente a Stormy Daniels. Así que la cosa viene complicada, ¿no? Una cosa es la lista de jurados, que sabemos cómo funciona ahí, lo hemos visto en las películas y todo, cómo funciona la justicia, ¿no es cierto? Con jurados, que hay gente que tiene que entrar a hacerse una idea, escuchar y poder fallar. Pero otras son los testigos, y esa lista de testigos, leía yo en la tarde en un medio norteamericano, decía, está muy sabroso esto de los testigos, porque tú mencionas recién al abogado Cohen. Hay varios ex colaboradores de Donald Trump que están dispuestos a testificar en contra de Donald Trump. Eso tiene un peso muy grande frente a un tribunal, nos imaginamos. ¿Qué ha dicho Trump al respecto? Bueno, Donald Trump está desacreditándolos absolutamente a todos, especialmente a Michael Cohen, que es el abogado principal. Hay que recordar que Michael Cohen ya enfrentó cárcel. Él fue declarado culpable, pagó una multa enorme y enfrentó cárcel más de un año en la cárcel, o aproximadamente un año. Pagó con su propia vida, digamos, con su calidad de vida, el hecho de haberle hecho este entramado ilegal para proteger a Donald Trump. Y Donald Trump lo ha abandonado personalmente, pero Michael Cohen se ha vuelto una figura bastante fuerte, tiene una credibilidad importante ahora en los medios de comunicación. Explícame, Patricio. Es permanentemente... Sí, explíqueme una cosa, que Cohen estuvo ya preso un año por pagarle a Stormy Daniels con dineros electorales por su silencio. Y eso ya hay una condena que se le dio a Cohen, ¿no es cierto? Así es, pero él logró un acuerdo importante con la Fiscalía, por eso es que... Está bien, digamos, pero de ahí a pasar, de ahí a responsabilizar a Trump de eso... Así es, ese es el tema. Es el riesgo.
Ese es el tema que se tiene que probar. Este juicio es para probar que Donald Trump sabía, estaba en conocimiento y que dio órdenes para silenciar a esta actriz porno y que planeó, apoyó la triangulación de dinero para que no se declararan como gasto electoral y que fueran bajo la mesa. Básicamente, que no hubiera prueba de que se le estaba pagando. ¿Hay otros testigos que pongan en riesgo la versión de Trump? Pues Steve Bannon, por ejemplo, había el ex vicepresidente, si no me equivoco, o algún otro asesor muy cercano. Claro. Hay otra asesora, Hope Hicks, igual que fue una persona importantísima. Vamos a ver, el único claro que lo ha dicho claramente en oposición clara a Donald Trump es el abogado Cohen, que está protegido ya legalmente. Él ha colaborado con la justicia, no solamente en este caso, también hay que recordar que Donald Trump ya fue condenado civilmente por temas tributarios, el tema de inflar el valor de sus empresas también. Entonces, la verdad es que es un entramado complejísimo de todo este equipo que él ha ido abandonando y que ese equipo ha sufrido consecuencias legales, financieras importantes. Entonces, la verdad es que el entramado de Trump empieza un poco a degradarse poco a poco, pero vamos a ver. Yo quiero ver un poco las encuestas, quiero esperar un par de semanas más. El juicio podría tardar entre 3 a 6 semanas, va a ser rápido. Eso en circunstancias de un juicio tan histórico va a ser relativamente rápido, así que yo diría en aproximadamente un mes promedio ya vamos a tener una resolución concreta y a ver qué va a decir el jurado, ¿no? Sí, Patricio Zamorano, a propósito de las encuestas, nos pasamos al otro bando, al bando de los demócratas. ¿Cuánto han afectado en las encuestas o cuánto pueden afectar al presidente Joe Biden, que va a la reelección, la actitud que tome frente a Israel Israel respondiéndole como le ha respondido, por ejemplo, cómo ha respondido en Gaza, o cómo le puede responder a los iraníes después de los ataques del día sábado? ¿Cómo pueden ser los efectos políticos en el ala demócrata? Ese es un tema muy interesante porque ha habido una afectación dentro de la familia del Partido Demócrata, especialmente entre los votantes más jóvenes, entre la militancia joven. Ha habido una crítica enorme a la posición de Biden en no ser más firme en cuanto a proteger el tema humanitario contra los palestinos de Gaza. Y ese es un tema que se enfrentó internamente en el tema de las primarias internas, donde Joe Biden tuvo que personalmente ir básicamente a dar disculpas y a dar garantías de que él iba a estar en el lado correcto de la historia desde el punto de vista humanitario y presionar un poco más al gobierno de Israel para que cuidara el costo de vidas civiles. Hay que recordar que todo el tema del chef José Andrés y de la muerte de los 6 o 7 operarios de su organización no gubernamental que ustedes saben, me imagino que se supo en Chile, que fueron bombardeados por el ejército israelí. Eso provocó, no sé si se sintió en Chile, pero aquí en los Estados Unidos generó un espasmo de condena tremendo de todos los sectores. Si es que, sí, la hipótesis de que Israel, que todavía no responde, han pasado 48 horas desde el ataque o de recibir el ataque iraní, no ha respondido. Hay una carga ahí política muy importante de parte del gobierno de Israel, según uno puede leer, de tomar la decisión correcta para no perder aliados, ¿no es cierto? Si es que la respuesta israelí es más fuerte que la que el gobierno de Biden espera, por ejemplo, y voy a hacer la analogía con lo que ocurre en Gaza o ha ocurrido en Gaza, que la respuesta ha sido dura y muy criticada incluso por aliados de Israel en muchos casos. El propio Anthony Blinken le ha dicho al gobierno israelí, no sé, el secretario de Estado en Israel, que por favor, el norteamericano en Israel, que por favor tome resguardos humanitarios, ¿no es cierto?, lo que está pasando en Gaza. Si es que Israel tiene una respuesta al estilo Gaza, ¿puede afectar a Biden? ¿Puede afectarle su electorado? Le puede afectar, como te digo, ha habido una baja en los sectores más jóvenes en los Estados Unidos que se le critica fuertemente. Hay una sensibilidad especial porque la verdad es que comunicacionalmente Israel está perdiendo la batalla. No hay ninguna duda que lo que se ha hecho con Gaza ha
pasado más allá de un simple escándalo político, es un tema grave humanitario y eso ha permeado y le ha afectado a Biden en varios puntos. Y es por eso es que Biden, acuérdate, hace un par de semanas, 3 semanas, ejerció presión importante para aumentar el acceso de comida a Gaza, a abrir el paso de los camiones, que estamos hablando ya de 400, de 400 incluso un puerto, entrar, incluso un puerto por el Mediterráneo. Y pidiendo que Israel cumpla con los compromisos de, por ejemplo, escoltar a los grupos humanitarios, que no pase nunca más lo que pasó con las personas que estaban enviando comida, con estas 7 personas que fueron acribilladas, digamos, con misiles, pese a que estaban en pleno conocimiento o en pleno comunicación con el ejército israelí. Entonces, hay una presión importante, pero claro, pero como vemos ahora, cuando Israel ataca a estos generales iraníes, y los asesina, y viene la respuesta de Irán, Biden rápidamente se olvida de ese discurso un poco de crítica y empieza a apoyar fuertemente, que es lo que ha hecho en las últimas 24 horas, ofrecer todo el apoyo a Israel y la gran advertencia a Irán, que cuidado con lo que haga. Entonces, hay un tema ahí que complicado y lamentablemente Biden no tiene forma de ganar esa batalla política. Salvo que critique un eventual ataque israelí que estime que es desmedido. Claro. Y ahí a lo mejor le dice, bueno, es Israel, no soy yo, son nuestros aliados históricos, pero no estamos de acuerdo con el tono de la respuesta. Si se diera ese escenario, a lo mejor lo afecta menos. Pero así es. Y hay que recordar, junto con la crítica, el propio Biden, que llamó personalmente a Netanyahu para pedirle explicaciones por la muerte de los activistas del chef José Andrés. Al otro día nos enteramos por filtraciones indirectas de que se habían enviado cientos de millones de dólares en nuevas armas a Israel. Y eso se dio a conocer, un poco desdibujó ese esfuerzo que Joe Biden estaba haciendo para la base del Partido Demócrata, y eso ha causado tensiones importantes, ¿no? Muy bien, pues Patricio Zamorano, analista internacional en Washington, está él, el director de la consultora Infoaméricas.info. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Que esté muy bien. Saludos cordiales, Matías. Buenas noches. Chao. Muchísimas gracias. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.